durante los próximos años. Esta jornada que vamos a comenzar se va a dividir en 3 bloques. Vamos a dar un repaso amplio a todos los aspectos de la aerotermia. Hablaremos de principios básicos, hablaremos posteriormente en el segundo bloque de eficiencia y seguridad y terminaremos hablando de la propia instalación y mantenimiento de las instalaciones de aerotermia. Contamos con 3 expertos procedentes de empresas conocidas por todos, como Domusa, como Viessmann y como Saunier Duval. Harán una introducción y desarrollo de las diferentes temáticas de cada uno de los bloques y al finalizar la exposición de cada uno de ellos, pues abriremos el tiempo de preguntas, como bien decía Alfredo, tanto a los que estáis aquí presentes como a los que estáis conectados online. Bien, pues si os parece, sin más, vamos a dar paso al primero de los ponentes, que es Koldo Uría, director de postventa y marketing de Domusa. En su exposición, bueno, pues entre otras cosas, pues nos hablará de esos principios básicos de funcionamiento de la aerotermia, en qué consiste, cuál es la tecnología y cuáles son los equipos R290. Déjame, Koldo, que cargue la presentación y comenzamos. Buenos días a todos. Y bueno, lo primero agradecer la oportunidad que nos dan de estar aquí este día, que me parece que es un formato interesante, por lo menos, para mí novedoso, pero bueno, yo creo que puede aportar, pues bueno, bastantes cosas buenas a todos los que realmente estáis en esta profesión y estáis todos los días encontrándoos con problemas de distinto tipo, ¿no? Bueno, como decía Iván, pues bueno, pues primero vamos a hablar un poquito de todo lo que son los principios básicos de la aerotermia, para ir profundizando un poco más en lo que es la instalación o temas posteriores. Bien, la aerotermia es una tecnología ya conocida. La aerotermia realmente es la energía. No sé si esto va. Sí, Este, ¿no? sí, No sé, no tengo la apunta ahí. dale. Eh, Ahora, vale. Y como decía, la aerotermia es una tecnología conocida. La aerotermia no es nada nuevo. La aerotermia, bueno, existe desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, realmente como tal la aerotermia está en el aire, ¿no? La aerotermia es la energía que realmente tiene el aire, ¿no? El aprovechamiento de esta energía es la tecnología que, como decía, lleva muchísimo tiempo en el mercado y tiene la gran virtud de tener una eficiencia altísima de tal manera que con un pequeño consumo eléctrico es capaz de es capaz de aprovechar la energía que hay en el aire para poder ofrecer grandes cantidades de energía. O sea, es un elemento que lo que hace es aportar eficiencias que dan en el orden de del 400-500%. O sea, con un kilovatio eléctrico podemos generar pues 4 o 5, depende un poco también de la tecnología propia de la propia bomba de calor, ¿vale? Bueno, las bombas de calor que se conocen mucho, bueno, en todos los frigoríficos son bombas de calor al final, pero bueno, en el aire acondicionado todos son bombas de calor. Bueno, las bombas de calor al final lo que tienen es una parte donde el fluido refrigerante evapora y otra parte donde condensa. Es justo en este cambio de estado donde somos capaces de aprovechar esta energía, ¿no? Contamos con un compresor, que es el que consume energía eléctrica, que es capaz de comprimir un gas para elevarlo de presión. Al elevar de presión, aumenta de temperatura, pasa por un condensador, que es donde condensa, y podemos aprovechar ese calor para poder calentar la vivienda o para otros tipos de aplicaciones. Vuelve frío al evaporador, en el evaporador recoge temperatura del aire y continuamente va haciendo este ciclo para conseguir, como os decía, que con poco consumo eléctrico tengamos una aportación importante de energía a la instalación. Es un concepto, como otros físicos, que eh, tampoco hace falta entenderlo. O sea, es así y punto, ¿no? Entonces, realmente, más ahora que además las máquinas son monobloc, bueno, monobloc,
han sido siempre, pero hay un crecimiento en las máquinas monobloc importante. Ya veremos además por qué. ¿Eh? Bueno, el concepto del ciclo frigorífico, pues tampoco hace falta entenderlo demasiado. Pues al final es un aparato que calienta agua o enfría agua, y con ese agua, pues luego hacemos las aplicaciones que estamos tan acostumbrados a hacer en calefacción y agua caliente sanitaria. Bien, podríamos extendernos un poco más, pero yo creo que, como digo, es un tema que ya es así. Y si luego hay alguna pregunta sobre los componentes que tiene que llevar, aparte de lo que hemos comentado, pues bueno, lo hacemos. Bien. Y ahora viene un poco la importancia que esto ha cogido en el sector de la calefacción, porque últimamente todos no oímos otra cosa que aerotermia, aerotermia y aerotermia. Bueno, hay una tendencia de normativas y reglamentos hacia generadores más eficientes. O sea, realmente es necesario, pues ya vemos que el cambio climático es real, existe. Y entonces, bueno, pues se está entendiendo todo lo que son las políticas energéticas, están tendiendo a exigir aparatos más eficientes. Bien. Eh, en este mundo entra perfectamente la aerotermia. O sea, como tendencias de combustibles o energías para sustituir lo que es el combustible fósil, pues tendríamos varias, ¿no? Tenemos, pues no sé, pues la energía solar térmica, que es dudosa su aplicación para instalaciones de calefacción, o sea, porque realmente requeriría la instalación de muchos metros cuadrados. Y eso en las viviendas es complicado porque no dispones incluso de sitio. Entonces, la aplicación normalmente de la energía solar térmica se hace para agua caliente sanitaria. Los consumos en agua caliente sanitaria pues no son muy altos en la vivienda y por lo tanto aporta lo que puede aportar, o sea, porque aporta lo que puedes consumir, ¿no? Aparte, pues está la energía solar fotovoltaica. La energía solar fotovoltaica, pues bueno, pues ha tenido un gran avance estos últimos años, ha ayudado un poco por políticas también de subvenciones y ayudas. Y esta, bueno, pues genera electricidad. La electricidad por sí solo no calienta la vivienda, necesita un generador. Entonces, la aerotermia junto con la fotovoltaica se ha convertido en una solución renovable, eficiente y que ayuda a reducir lo que es el cambio climático. Hay más tecnologías que están por ahí, como son los biocombustibles, los biogases, el hidrógeno, pero son tecnologías que todavía están en una fase muy incipiente y su implantación yo por lo menos no lo veo a medio plazo. La biomasa es otro de los elementos en los que se ha apoyado todas las políticas energéticas. Primero, porque es una energía propia, porque aquí por detrás de las políticas no solo hay una intención ecológica, también hay una intención, lógicamente, de independencia energética de Europa. Y se ha ayudado también un poco a la instalación de calderas de biomasa, pero resultan, vamos a decir, poco cómodas para el usuario, porque normalmente tienen pues bueno, pues un mantenimiento mucho más exigente o mucho más continuado que lo que puede ser incluso cualquier caldera de gas o de gasoil. Y bueno, pues es un producto que sí que en edificio terciario quizá, pues bueno, por lo que las potencias exigen a la aerotermia, pues bueno, igual puede tener cierta viabilidad, pero en residencial, pues bueno, tiene su nicho, pero es un nicho el que tiene. Y nos queda pues la geotermia, que es otro de los, en vez de aprovechar el calor del aire, aprovecha el calor de la tierra, pero la geotermia también requiere que el edificio sea muy especial, la construcción requiere que un sondeo y en cualquier sitio no se pone y nos queda la aerotermia. Entonces la aerotermia es la que realmente puede dar un confort al que está acostumbrado un usuario, pues con una caldera de gas o con una caldera de gasoil, lo que ha hecho, lo que ha tenido durante toda su vida, o sea, no que requiere intervención del usuario prácticamente para nada. Además, son aparatos tecnológicamente muy avanzados, con conectividad, con tal. Entonces, yo creo que a nivel de confort es uno de los aparatos que realmente tiene sentido y tiene futuro. Y como decía Iván, viene a quedarse. ¿Vale? Bien, las máquinas de aerotermia funcionan con gases fluorados o, bueno, con gases, y ahí
también desde Europa y desde el FGAS se están poniendo sus límites. Entonces, bueno, lo que antes era un gas que se conocía prácticamente como inocuo, ya empiezan a haber limitaciones porque tiene sus efectos nocivos en cuanto al cambio climático. Y aquí va a haber cambios, y aquí va a haber cambios importantes y a partir del 2027 el FGAS, que es la directiva que va a marcar aquí los pasos, nos va a prohibir eh, vender o fabricar aparatos que tengan más de 50, es un indicador de PCA, del potencial de calentamiento atmosférico que pueda tener ese gas. Esto quiere decir que se van a quedar fuera gases como los que estamos acostumbrados a trabajar ahora, como el R32. O sea, el R290 es el que parece que puede resistir a este cambio normativo y seguramente pues habrá algún otro tipo de gas que en el futuro pueda salir, pero hoy de lo que hay en el mercado, prácticamente el R290 es lo que nos asegura y nos garantiza que sea un gas de futuro. Bien. Bueno, hay más normativas orientadas a la reducción de consumo energético en las viviendas, como es el Código Técnico de Edificación. El Código Técnico de Edificación es el que marca en España las normas para hacer las instalaciones de, bueno, todo lo que es la construcción está sujeta al Código Técnico de Edificación. No en todas las viviendas es obligatorio cumplirla. En reformas no es un tema obligatorio. En cambio, en obra nueva o en reforma en la que haya un cambio importante de la estructura, sí que sería obligado cumplirla. Bien, el Código Técnico tiene dos partes importantes. Una es la H0, bueno, hablando del sector del confort, de la calefacción y la climatización. Entonces, el H0 lo que limita son los consumos energéticos de la vivienda. Voy a ponerla de atrás. Aquí. Esto tiene puntero, ¿no? Sí, ¿por qué no? Te lo van a dar solamente. Ah, vale. Bueno. Bien, el código técnico limita los consumos energéticos en el H0 y además de reducirlos muchísimo, incluso exige que el 50% de este consumo energético de la vivienda sea con renovables. ¿Mm? Bien, entonces esto abre un camino muy interesante a la aerotermia, porque primero, para cumplir con lo que exige, la vivienda tiene que tener una envolvente, un aislamiento adecuado. O sea, eso el proyectista se encarga de alguna manera, diseñarlo de tal manera que el consumo energético de la vivienda no sea elevado. Bien, a la hora de ver qué generador vamos a poner, aquí en la tabla, no sé si lo puedo indicar, pero se puede ver que la biomasa, por ejemplo, tiene una eficiencia del orden del 84%, 0,84, o el gas natural del 0,92 si fuera de condensación, cuando la aerotermia tiene una eficiencia del 4,7, bueno, hay 4,7, 5, 4 con algo, ¿no? O sea, más o menos en ese orden. Bien, eso quiere decir que si ponemos una máquina de aerotermia en una vivienda, el consumo energético de esa vivienda se va a dividir entre 4,7. O sea, no entre 0,92, que porque cuando dividimos por 0,92 realmente el consumo energético de la vivienda, que depende del aislamiento, crecerá. ¿Mm? Esto al final resulta y abre un camino muy importante y muy interesante para la aerotermia. En la nueva construcción, en todo lo que es nueva construcción o reforma en las que haya cambios estructurales importantes. También esto mismo es aplicable a tema de subvenciones. Bueno, las subvenciones ahora están frenadas, pero bueno, sabéis que ha habido bastante movimiento con este tema. Pues bueno, pues en las subvenciones también se exige que haya una reducción de consumo energético en la vivienda. Sigue habiendo cosas como los CAEs, cosas de estas, en las que la idea es la misma. O sea, reducir el consumo energético de la vivienda. Si se reduce el consumo energético de la vivienda, puede haber ayudas. Y la aerotermia, con una eficiencia del 4,7 comparado con cualquier otra tecnología, asegura que tengamos una reducción de kilovatios hora anual mucho más importante. Y esto hace que la aerotermia, desde luego, sea una tecnología de futuro y una tecnología en la que realmente vamos a tener que trabajar casi todos con seguridad. ¿M? Bien, de hecho,
Se habla de cifras bestiales para el año 2030. Se habla de que en Europa se van a instalar 30 millones de máquinas de aerotermia para el 2030. Yo creo que es imposible. Primero, porque faltan recursos humanos, o sea, no hay gente para hacer esto. Eh, Creo que también es otro problema muy grave la propia configuración de la máquina. O sea, es bastante difícil implantar aerotermia en un piso pequeño, pues porque consta de una unidad exterior, de una unidad interior que ocupan espacio y esto va a complicar todos estos objetivos. Pero de cualquier manera, yo creo que se va a empujar de ello y se va a conseguir instalar, no esas, pero muchas máquinas de aerotermia. Y esto va a ser positivo, sobre todo para el tema del medio ambiente o para, incluso para los temas de consumo, ¿no? De esto no hablamos de eficiencia, pero eso al final resulta que para el usuario se reduce en un coste de explotación más bajo. ¿Mm? Bien, bueno, en el código técnico hay otra parte que es el HE4, que es lo que bastante manido ya, porque ya en el anterior código técnico también se hablaba de que para cumplir con el HE4 había que poner energía renovable para producción de agua caliente sanitaria o calentamiento de piscina. Bueno, en este código técnico también está ahí. Es un poco redundante porque si ya en el HE0 nos dicen que tenemos que tener el 50% de producción energética de la vivienda como renovable, pues esto se hace un poco redundante. Pero bueno, tiene su particularidad. Para cumplir el H4 hace falta que la aerotermia se considere como energía renovable. Y esto solo se produce cuando tiene un SCOP de HW, o sea, una eficiencia estacional, un COP estacional, mejor dicho, un COP estacional mayor de 2,5. O sea, hemos hablado antes de la eficiencia de la aerotermia, os he dicho que, bueno, que puede andar en el orden del 4,5 o 5. ¿Vale? El SCOP de HW es esa eficiencia estacional, o sea, trasladada ponderado a un periodo anual, ¿eh? Y en este caso para el agua caliente sanitaria. O sea, esto es del conjunto. ¿Mm? Vendemos máquinas de aerotermia, unidades exteriores, por un lado, y vendemos acumuladores de agua caliente sanitaria para aerotermia, por otro lado, ¿vale? Bien, la combinación de estos dos puede estar ensayada, puede estar, se ha llevado al laboratorio, se ha ensayado según una normativa que hay, la 16147, y el laboratorio dice, bueno, el conjunto de esta máquina, de esta unidad exterior y de este acumulador tiene un SCOP de HW, el que sea. Es bastante normal verlo en aparatos de agua caliente sanitaria termodinámicos, en acumuladores que son propios para agua caliente sanitaria. No es tan habitual verlo en el conjunto de unidad interior y exterior, aunque lo hay. ¿Vale? Entonces, si es que tiene más de 2,5 por ensayos ese conjunto, ya tenemos automáticamente una máquina renovable. O sea, ya con esto, si es más de 2,5, además cumplimos con ese 60% que exige de energía renovable, cumplimos con toda seguridad. Si esto no es así, si no tenemos hechos los ensayos y vendemos una máquina por un lado y el acumulador por otro lado, tendremos que justificar el SPF de ese conjunto. Y para esto el IDAE dice que hay unos factores de ponderación. Son factores de ponderación con arreglo a la temperatura de trabajo, a la temperatura de condensación que va a trabajar la máquina, y factores de ponderación con arreglo a la zona climática con lo que estemos. O sea, el IDAE dice, bueno, si usted tiene una máquina que ha ensayado con una temperatura de impulsión de 35 grados y de temperatura exterior de 7 grados, bueno, ponderemos esto para trabajar con agua caliente sanitaria y la temperatura mínima de acumulación es 45 grados. No será lo mismo, será menos trabajando a una temperatura superior. Bien, y como esto se va a montar en cualquier zona climática, pues vamos a penalizar aquellas zonas climáticas más frías. ¿Vale? Entonces, si no se tienen hechos los ensayos, hay que multiplicar el COP por estos dos factores, resultando que hace falta tener eficiencias bastante altas en los ensayos iniciales para luego poder conseguir. En esa tabla veis los mínimos, veis que en una zona E, para cumplir con esto, pues prácticamente tenemos que trabajar a 4 con, no lo voy viendo aquí, 4,3 o por ahí. Bien, esto hay que cumplirlo también para cumplir con el código técnico.
esto hay que cumplirlo también para cumplir o las exigencias que hasta ahora nos han pedido las subvenciones. ¿Vale? Bien. Eh, bueno, 5 minutos me quedan, ¿no? Sí. Bueno, me quedaba explicar cómo o sea, la aerotermia a alta temperatura, porque bueno, la aerotermia, tal como la conocemos normalmente, siempre vamos a decir que ha tenido un inconveniente. Es un sistema que no conseguía temperaturas de impulsión muy altas, salvo con aportación de apoyo pues, ya eléctrico o de otro tipo de energía. Eh, esto ha sido así porque los gases con los que se han trabajado pues tenían realmente unas temperaturas críticas. La temperatura crítica es esa la que, a partir de la cual el gas ya no tiene bueno, sigue siendo gas, vamos, o sea, no es capaz de producir ese cambio de estado y cada gas tiene sus propias características. Esto que veis aquí, de 96 grados, que es lo que tiene el R290, pues se queda bastante por debajo en el R32 o en cualquier otro tipo de gas. Por esto es que el R290 nos permite temperaturas de impulsión del orden de 75 grados con una presión de bares del orden de 30 bares. O sea, trabajando a 30 bares, la temperatura de trabajo andaría sobre 80 grados del gas. Intercambiando esto, podemos conseguir fácilmente temperaturas de impulsión de 75. Claro, esto realmente facilita mucho la instalación, porque facilita que podamos trabajar con emisores de alta temperatura, que es con lo que básicamente están hechas las viviendas en España. O sea, la mayoría de las viviendas que se han construido hasta ahora se han construido en base a radiadores y con un sistema de R290 podemos trabajar. Luego mis compañeros seguramente matizarán estos temas porque, claro, hay los temas de potencia, los temas de eficiencia también importan, ¿eh? Porque, claro, estamos acostumbrados a montar calderas de 20 kilovatios o 25 para cualquier vivienda y aquí estaremos hablando de máquinas con bastante menos potencia. Eh, bueno, la potencia tiene que ser la necesaria, ¿vale? Pero bueno, de potencia y energía creo que podremos matizar este tema más adelante. Bien, el R290 entonces, pues bueno, pues sí que nos ofrece este tipo de facilidades, pero también hay una muy importante a la que muchas veces no le obviamos, que es la producción del agua caliente sanitaria. O sea, otro de los problemas importantes para instalar aerotermia es, decíamos, el espacio. Cuando resulta que tenemos que acumular agua caliente sanitaria a temperaturas del orden de 45 grados para cumplir con lo que nos pide el código técnico, pues tenemos que poner un acumulador para 3 dormitorios de 200 litros, por decir algo. Así haciendo números rápidos. En cambio, si podemos acumular a temperaturas del orden de 70 grados, te das cuenta que es la misma temperatura que podríamos trabajar con una caldera de gasoil o de gas, las capacidades de acumulación se reducen muchísimo. Y esto es otro tema de lo que yo creo que de lo más importante con el R290. ¿No? Y bueno, yo creo que por aquí hemos pasado los puntos, o me queda alguno por ahí, yo creo que ya está, ¿no? Por ahora, yo creo que está suficiente como para que nos sirva de contexto cuáles son los principios de funcionamiento de la aerotermia, en qué consiste, cómo podemos aplicarlo y sobre todo cuáles son las ventajas. Por ir profundizando un poquito más, Coldo, en el tema de equipos, en cualquiera de los catálogos podemos ver que existen sistemas monoblock y sistemas biblock. ¿Nos podrías explicar un poquito cuáles son las diferencias entre ambos? Bien, los sistemas biblock o split, estos suelen llevar una unión entre lo que es la unidad exterior y la unidad interior, bueno, entre el condensador y el evaporador, con gas. O sea, la instalación hay que hacerla con gas. Esto tiene sus ventajas, porque al final resulta que no tenemos agua en la unidad exterior, no hay agua, es todo gas. Entonces, mirando temas de congelaciones, temperaturas extremas y tal, igual tiene sus ventajas. O sea, las máquinas que puedan tener agua y estén montadas en la calle, pues lógicamente, como todos comprenderéis, tienen que tener algún sistema anticongelante, ya sea, pues bueno, pues glicol, ya sea electrónico, bueno, ya sean válvulas de descarga por temperatura, o sea, tienen que tener su sistema. En cambio, las biblock no requieren este tipo de seguridades, o sea, directamente llevan gas. El problema del biblock, bueno, el inconveniente del biblock viene a saltar en que, claro, hay que manipular gases. Entonces, para manipular gases, primero hay que tener la titulación apropiada, hay que tener la herramienta apropiada, hay que saber hacerlo.
y tiene sus pequeños inconvenientes en cuanto a, bueno, longitudes. No sé si es tanto inconveniente, porque con el tema de longitudes de tubería, es decir, de distancia entre unidad exterior e interior, tanto con monobloc o como con bibloc, tiene sus pequeñas particularidades. Con bibloc, los gases, las máquinas vienen cargadas para un límite de tubo. O sea, vienen precargados. Entonces, pues, si es que realmente superamos este límite, pues habría que cambiar la recarga, o sea, habría que meter más gas, seguramente, ¿vale? El diámetro prácticamente no afecta. En cambio, en monobloc, la distancia es ilimitada. O sea, podemos ir, es agua. O sea, con el agua podemos ir todos los metros que queramos. Lo que sí es importante es mantener un caudal determinado a través de la máquina de aerotermia, de la unidad exterior. O sea, trabajamos con diferencias de temperatura muy bajas, estamos acostumbrados con calderas a trabajar con delta T de 20 grados, aquí trabajaremos con delta T de 5, requiere un caudal mucho más importante y entonces la longitud implica aumentar caudal, aumentar diámetros. ¿No? Y esto, pues lógicamente, pues bueno, pues tiene su inconveniente. ¿No? O sea, digamos que el bibloc tiene una particularidad y el monobloc tiene la suya, pero cada una tiene sus detalles, ¿no? Y yo creo que casi lo más importante es lo que os decía, de que el bibloc realmente necesita especialización y conocimiento de lo que es manipulación de gases de refrigerantes y el monobloc no. Eso es lo más importante. Sí. Espera un segundito, que necesitamos darte el micro, si no, no te oyen. Un segundo, se lo acerco. Que la historia se va a acabar. O sea, a ver, los gases fluorados se van a prohibir, pero bueno, mm, no, a ver, mire, no quiero yo adelantarme un poco a lo que luego vamos a hablar, que vamos a hablar de instalaciones, pero no, pero realmente al final el R290 tiene necesitas una titulación más elevada que para cualquier otro gas, porque es nivel 2 lo que necesitas para manipular R290, ¿vale? Esto complica bastante el tema del bibloc, bueno, que un poco al tema que íbamos, ¿no? El bibloc lo puedes instalar en un R32 con un nivel 1 sin ningún tipo de problemas. Un monobloc lo puedes instalar con un RITE, no necesitas carnet de frigorista. Un monobloc lo puedes instalar con un R290, R32, el que quieras. El bibloc, para R290 necesitarías nivel 2. Para R32 necesitas nivel 1. Pero además hay un límite de cantidad de gas que puede ser R290 que puede entrar dentro de la vivienda. Es por el tema de inflamabilidad, por el tema de seguridad. ¿Vale? Entonces, yo no conozco aparatos bibloc hoy para poder con R290. Sí hay acumuladores para producción de agua caliente sanitaria de R290, pero porque tienen un volumen de gas por debajo de lo que exige la norma. Si no me equivoco, creo que son 150 gramos el máximo que puedes tener dentro de la vivienda. ¿Mm? Y 500 gramos es el nivel, es lo que ya exige otro carnet. ¿Vale? Entonces, en bibloc no vas a encontrar R290. Será monobloc. Hoy en día, ¿eh? No sé en un futuro lo que pasará. ¿Vale? Bien, muchas gracias, Coldo. Por profundizar un poquito más, otro aspecto que a lo mejor es determinante desde el punto de vista del instalador es en aquellos equipos de aerotermia que utilicemos para la generación de ACS, el dimensionamiento del acumulador. En ese sentido, ¿qué recomendaciones podemos dar? Bueno, algún apunte hemos hecho antes también, ¿no? Si yo tengo que dimensionar un acumulador con una temperatura de 45 grados, ¿vale? O sea, a mí el código técnico me va a pedir que dimensione la producción de agua caliente sanitaria a 28 litros por persona a 60 grados al día.
Y bueno, eso no quiere decir que tenga que poner un acumulador que tenga una capacidad de, bueno, si es para 4 personas, 28 por 4, pues 120 litros, por hacer números rápidos, ¿no? No quiere decir exactamente esto. Quiere decir que esos señores van a consumir 120 litros de agua al día y el cálculo energético lo tengo que hacer con relación a esto, ¿vale? Si no, la producción instantánea estaría fuera. O sea, pero sí, si en la práctica y en la realidad, si yo voy a acumular a una temperatura muy baja de 45 grados, mejor me guío con esta, con esta fórmula, porque si no, realmente voy a tener problemas de servicio, ¿no? Si acumulamos agua a 70 grados, o sea, la misma energía yo la tendré acumulada, pues bueno, fácil. Da igual, en 80 litros de acumulación tengo lo que tengo, es hacer números, ¿eh? Pero bueno, echando números así rápido, igual en 80 litros tengo lo que tengo en un acumulador de 170 litros a 45 grados. Claro, en cuestión de servicio, esto me va a garantizar con poco espacio un confort mayor. O sea, eh, al final, el que tenga una máquina de baja temperatura o una máquina de alta temperatura me va a condicionar mucho lo que es el cálculo del agua caliente sanitaria para el servicio. ¿Eh? Porque de acuerdo que si acumulo agua a 45 grados, también puedo dar servicio a 4 personas, pero acumulando un volumen muy importante. ¿No? Yo creo que es la diferencia más importante que hay. Efectivamente. Y ya por último, hay un concepto muy relacionado con la aerotermia, que es la hibridación de equipos, ¿no? Como concepto un poco de una instalación en la que convivan más de un equipo generador, que habitualmente estamos pensando en aerotermia con una caldera de gas. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de estas hibridaciones? Bueno, como ventaja, yo creo que la más importante que tiene es que permite reducir la potencia del generador de aerotermia. Si nosotros tenemos una vivienda de unas dimensiones importantes, no sé, 300 metros cuadrados, tal, seguramente tendremos que ir a máquinas de aerotermia grandes o cascadas de máquinas de aerotermia, pues igual podríamos suplir este tema con simplemente una máquina de aerotermia, vamos a decir, eh, más pequeña en potencia y manteniendo la propia caldera que tenemos en la vivienda. Que esto hace que la contratación de potencia que tengamos es menor, la inversión seguramente sea menor y el servicio pues pueda ser más que suficiente. O sea, porque hay pocas horas, aunque nos creamos que realmente la vivienda necesita continuamente una potencia propia de sus 300 metros, eso no es así. O sea, esa potencia la necesitamos cuando tenemos las temperaturas mínimas de cálculo. O sea, muchas horas al año es suficiente con bastante menos potencia. Y al final un sistema híbrido lo que puede hacer es aportar esta combinación de generadores cuando realmente tenemos horas de mucho frío o de baja temperatura y luego, pues bueno, mantenerlo, digamos, con la máquina de aerotermia. Esto efectivamente ayuda a hacer una inversión menor, ayuda seguramente también a contratar menos potencia y tiene sus ventajas. Y yo creo que como inconveniente pues bueno, pues tener dos generadores con dos tecnologías diferentes en casa, eh, incluso puede ser hasta de dos marcas, pues requiere un mantenimiento más complejo e incluso requiere mantener la contratación de dos servicios energéticos, que eso también hay que valorarlo, ¿no? Entonces, bueno, inconvenientes hay y ventajas también. ¿No? Entonces, cada instalación es un mundo, cada usuario es un mundo y yo creo que, bueno, lo bonito de este oficio además es justo adaptarnos a las necesidades de cada usuario. Efectivamente, creo que esto que igual es la clave, ¿no? Que cada instalación tiene sus características, sus demandas y sus necesidades y hay que ajustarse a las mismas. Bien, pues antes de finalizar este bloque, si cualquiera de los presentes tiene alguna cuestión que le ha quedado en el tintero y que quiera que Coldo le aclare, pues es el momento. Si levanta la mano, le acerco el micro, que no sé yo si funciona, pero intentamos. Has dicho lo de la titulación o el carnet para R290, que era nivel 2, pero al final has dicho que tú crees, hasta que cambie la tecnología, que van a ser
esa titulación, empresas pequeñas, a día de hoy no la necesitamos. No, para instalar monobloc, no. O sea, para instalar monobloc con RITE ya vale. O sea, no hace falta, siendo un aparato hermético R290, no hace falta ningún otro tipo de titulación. Para el mantenimiento, sí. Para el mantenimiento, sí. Pero para la instalación, no. Y vamos, Biblock R290 yo no sé si habrá algún día. De momento yo no he visto. Igual, igual algunos de mis compañeros me dicen lo contrario, pero yo no conozco Biblock de R290, no conozco precisamente por las dificultades que tiene este tipo. El R290 al final es propano, ¿eh? Tampoco es nada del otro mundo, pero su calificación de peligrosidad e inflamabilidad es muy alta. Es muy alta. Entonces, como esa calificación está así, como está, pues hay lo que hay. Entonces, yo creo que con el tiempo cambiará, ¿eh? Creo que cambiará con el tiempo, porque no puede ser que nos estén exigiendo a los fabricantes diseñar cosas que vayan en un sentido y luego las normativas de instalación vayan en otro. Yo creo que ahí deberían por lo menos ya no modificar la calificación de inflamabilidad, que me parece que no se debe hacer, pero sí los kilos y los volúmenes con los que se exija ese tipo de titulación. El nivel 2 exige tener un ingeniero en plantilla, 900.000 euros de seguro de responsabilidad civil. O sea, lo del seguro de responsabilidad civil, bueno, pero lo de tener un ingeniero en plantilla para empresas pequeñas es muy complicado. Muy complicado. Por el mantenimiento me ha respondido porque no entendía la necesidad de hacer el mantenimiento. Mañana por otro, se está en contacto con el gas, no para la instalación, sino Para el mantenimiento. Sí, sí. Vale. Gracias a ti. ¿Alguna cuestión más? ¿No? Luego, si os va ocurriendo, jornada todavía le queda duración, así que si surge alguna cuestión, pues podemos. Espera, sí, ¿no más? Dínosla. la aplicación de estas máquinas de... Sí, sí, sí. Sí, hay que respetar distancias, bueno, a ventanas, desagües. Bueno, quizá yo creo que eso igual nos lo va a explicar mejor, ¿verdad? Porque sí que hay una parte de instalación en la que yo creo que tocamos justo estos puntos. Y lo que no quiero es comerle un poco a los compañeros. Vale, perfecto. Pues entonces trasladamos la cuestión luego al tercer bloque. Bien, pues vamos a cerrar entonces este bloque temporalmente y vamos a ir con el siguiente. En el siguiente bloque vamos a hablar de eficiencia, ya Coldo ha introducido, que es la principal ventaja de la aerotermia, vamos a profundizar un poquito más, y también de temas de seguridad relacionados con el R290. Para ello contamos con Alberto Hernández, que es responsable de formación de Viesman. Así que bueno, pues te doy la palabra, Alberto. Déjame que ponga por lo menos una portada de tu bloque. Y arrancamos. Vale, pues gracias Iván y gracias a todos también por asistir un día como hoy, gracias a Tubainsa por organizar este tipo de jornadas que creo que son eh, bastante positivas, yo creo que para todo el sector, de cara a que no hablamos de lo de siempre, no hablamos de los kilovatios de siempre, ni de las típicas instalaciones, los típicos equipos, sino que se habla de algo que, como decía Iván al principio, está en auge. Creo que es algo que tenemos que conocer, sobre todo para que no haya esos engaños y no haya esos, vamos a decir, pues con las instalaciones, que muchas veces cuando se incorporan tecnologías nuevas al mercado, al cabo de los años hay mucho usuario final, incluso mucho instalador, mucha empresa instaladora que se siente un poco engañada porque el mensaje era otro. Y de eso vamos a hablar un poco ahora con el tema de la eficiencia, de ese engaño o no, o ese beneficio no realmente de la eficiencia. El R290 que hemos introducido y que ha estado comentando Coldo, es un gas que uno de los principales motivos por el que se elige o por el que está triunfando en todos los equipos de aerotermia es porque tiene una entalpía mayor que cualquier otro gas. La entalpía, pues un acto de fe. ¿Qué es la entalpía? Pues básicamente que a la misma temperatura que tenemos en el exterior vamos a conseguir más energía.
más energía para poder dársela al agua, para poder dársela, en este caso, a nuestra instalación. Y por eso el R290 en temas de eficiencia pues es mejor que el resto de gases refrigerantes que tenemos ahora mismo en el mercado. Además, por el tema de sostenibilidad, por el tema de el poder de calentamiento global que existe, es un gas que está y que por supuesto que se va a quedar, que prácticamente pues en todos los equipos, que además que podéis conocer, está ya presente. Eh, con el tema de seguridades, bueno, pues ya hemos estado un poco hablando, las instalaciones, las consideraciones que tenemos que tener con el R290, pero que que no nos asustemos ninguno, porque es un gas nuevo, que simplemente hay que conocerle, hay que respetarle con el tema de la seguridad, pero que es un gas que nos permite en el tema de la aerotermia, mirar cara a cara a las producciones con calderas. En aquellas instalaciones donde sea necesario sustituir una caldera, entonces sí que se va a plantear poner una aerotermia o, como decía Coldo, hibridada con una aerotermia, porque vamos a conseguir esa energía además para poder impulsar agua en calefacción, sobre todo a 70-75 grados. Y también en refrigeración, que en refrigeración este tipo de gas nos va a permitir también obtener un buen rendimiento a temperaturas altas en el exterior. ¿Vale? De acuerdo, estamos en un país, estamos además en una región, aquí en Madrid, en el que tenemos temperaturas extremas. ¿Vale? En invierno podemos estar en la zona de la sierra, por ejemplo, con temperaturas bajo cero, y en verano vamos a estar por encima de 40 grados durante mucho tiempo. Entonces, este tipo de gas refrigerante, ¿vale? El R290, consigue esa entalpía, consigue esa energía además que el resto de gases refrigerantes, pues por ejemplo, no conseguía. ¿Y cómo la consigue? Pues la consigue utilizando menos energía eléctrica. Las aerotermias a día de hoy, no hay ninguna aerotermia que tenga consumo cero. Es verdad que por el código técnico está catalogada como un elemento de energía renovable, pero consume electricidad. Y en ese consumo de electricidad es donde hay que poner el foco, donde hay que poner el foco realmente para hablar de esta eficiencia. Se ha introducido los conceptos que ya conocéis de COP o ERR, dos coeficientes pues, para trabajar tanto en invierno como en verano, para catalogar los equipos con una valoración. Esa valoración viene principalmente por la energía que entrego, por la energía que estoy consumiendo. ¿Vale? Vamos a recordar que la aerotermia, aunque esté catalogada como energía renovable, consume energía eléctrica. Tenemos un compresor, tenemos diferentes componentes que consumen energía eléctrica. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de hablar de la eficiencia energética. De la misma manera que hablamos de COP y del ERR, también hablamos de conceptos o de otros coeficientes como es el SCOP o el SEER, que son estacionales. Estos nos dan una imagen más real del comportamiento de las aerotermias. En cualquier ficha técnica vais a encontrar los equipos que por normativa de mercados, pues tienen que venir referenciados a unas temperaturas exteriores y unas temperaturas de impulsión de agua con un dato de ese coeficiente energético. Y con esos datos vamos a poder decir, pues esta máquina vamos a empezar a poner ejemplos, esta máquina de 4 kilovatios, pues tiene un COP de un 4,5. ¿Es buena? ¿Es mala? Vamos a compararla con otra, vamos a comparar, que es donde llega el discurso de todo esto, al usuario final, donde quiere ver si una es mejor que la otra a una determinada potencia y a un determinado punto de trabajo. Pero la eficiencia energética no viene solo a ese punto de trabajo a plena carga, viene a el coeficiente estacional, donde los equipos trabajan a diferentes cargas parciales y trabajan en diferentes situaciones. No todos los días estamos trabajando a 7 grados de aire exterior y a 35 de agua de impulsión. Entonces, yéndonos a esos datos y yéndonos a cómo actúa la eficiencia sobre la aerotermia, podemos coger del código técnico donde nos dicen qué vatios o qué cálculos primeros tenemos que hacer para dimensionar un sistema de climatización de una vivienda. En el código técnico, donde ya he hecho referencia a Coldo, que también importa mucho el aislamiento de una vivienda, importa bastante porque podrás calcular
a partir de 40 vatios metro cuadrado, por ejemplo, o 60 vatios metro cuadrado, o incluso 100 vatios metro cuadrado. Si cogemos un ejemplo de una vivienda 100 metros cuadrados bien aislada y vamos a, por hacer números redondos, vamos a tirar a 40 vatios metro cuadrado. Lo normal es que seleccionemos una aerotermia de 4 kilovatios. Luego vamos a ver en la parte de instalaciones que también va a depender los elementos emisores que tengamos en esa instalación. Pero con esos conceptos vamos a coger una aerotermia de 4 kilovatios para esas viviendas. ¿Qué eficiencia va a tener esa vivienda, esa exactamente con esa aerotermia, en Aranjuez o en Navacerrada? Probablemente sea muy diferente. Y tiene que ser diferente. ¿Por qué? Porque dependiendo de las temperaturas que tengamos en el exterior, por ejemplo, la aerotermia va a funcionar de una manera o va a funcionar de otra manera. Y aquí es donde viene lo primero que decíamos. La eficiencia energética en la aerotermia, que es un engaño. A mí me dice que esto consume o tiene un COP de un 4,7 y resulta que estoy casi pagando más electricidad que nunca, o todo lo contrario, o es maravilloso porque tenía, según la tabla, un 4,7 de COP y resulta que me está desarrollando hasta 5, 5,1, 5,2. ¿Quién tiene razón en las dos? Pues probablemente las dos. Las dos situaciones sean verídicas y las dos situaciones son la realidad. Entonces, en esos casos, para realmente mantener la eficiencia de los equipos, habrá que fijarse no solo en el punto que viene indicado en las fichas técnicas, donde te habla de todos esos conceptos. Simplemente con un solo valor te habla de todos esos conceptos. Te habla de la energía que vas a entregar y de la energía que vas a consumir. Pero a partir de ahí es donde hay que analizar el resto de, vamos a decirlo, de puntos o de la curva del funcionamiento de la aerotermia. A qué temperaturas vamos a trabajar, a qué temperaturas exteriores vamos a tener y, sobre todo, para qué la vamos a utilizar. No es lo mismo utilizarla para una producción de agua caliente sanitaria que utilizarla pues, para la climatización. Todos, bueno, venimos de siempre estar funcionando con calderas. El nuevo funcionamiento de la aerotermia pues no me va a permitir esa instantaneidad o no me va a permitir ese trabajo tan instantáneo como tenía en la producción de agua caliente sanitaria. Voy a necesitar, como hablaba Coldo, de un depósito de acumulación de agua caliente para poder siempre disponer de ese agua caliente en este caso, pues en mi vivienda. ¿De acuerdo? Entonces, creo que los conceptos de eficiencia vienen principalmente marcados por esos puntos. El tema del gas, el R290, que a las mismas condiciones atmosféricas, vamos a decir, conseguimos mayor energía. La selección de los equipos, esa selección de equipos, vamos a tener que fijarnos bien y vamos a tener que fijarnos mucho en las condiciones exteriores que tengamos. Y a la hora de la selección de la potencia, ya no vamos a sobredimensionar equipos o sobredimensionar sobre todo las instalaciones porque estamos ya en un mercado en el que el código técnico nos obliga pues, a tener sistemas de recuperación de aire, por ejemplo, o vamos a necesitar, te obliga también a un mejor aislamiento de las viviendas. eh, los materiales que se utilizan para realizar las instalaciones y aislamientos para esas instalaciones también son mejores. Entonces, las pérdidas en producción van a ser mucho, mucho menores, con lo cual el equipo va a poder desarrollar, el equipo de aerotermia va a poder desarrollar mejor esa energía. La energía que está consumiendo va a poder multiplicarla por 3, por 4 o incluso por 5 en algunos casos para entregársela a, en este caso, pues el agua. Cuanta más energía tengamos en el agua, mucho mejor. Cuanto más agua tengamos, el caudal que comentaba Coldo antes, un volumen en la instalación, mientras que la energía esté en el agua, la tenemos siempre a nuestro favor y la tenemos siempre a favor de la eficiencia. El comparativo que siempre se suele hacer entre una máquina de aerotermia, por ejemplo, con un coche, es el que todos sabemos que vamos a consumir más gasolina cuando estamos subiendo una montaña que cuando vamos en llano o cuando vamos bajando. Lo mismo le vamos a hacer al compresor. El compresor es nuestro pedal, nuestro motor del coche,
y es el que si nosotros ahogamos al compresor, mayor energía eléctrica voy a necesitar consumir. ¿Cómo ahogamos o cómo perdemos esa eficiencia energética ahogando al compresor? Pues por la instalación de la unidad exterior, que ahora también vamos a comentar, por una mala selección de lo que es el equipo. No, la ficha técnica es muy bonita y la ficha técnica te dice unos valores que están contrastados y son resultados en laboratorio, pero la realidad es otra, la calle es otra. Luego depende mucho de esa instalación, tanto del propio equipo como de la instalación que tengamos dentro. Entonces, ese engaño o ese enamoramiento que podamos tener de la aerotermia y sobre todo de esa eficiencia que desarrollan va a venir propiciada por todos estos parámetros o todos estos comentarios que hemos dicho. Muchas gracias, Alberto. La verdad es que son conceptos esenciales para conocer el funcionamiento de la aerotermia y que debemos estar lo más familiarizados con ellos posible. Es verdad que son muchas ideas, muchos parámetros de eficiencia, pues lo que os comentaba relacionados con el COP para calefacción, el ER para refrigeración, sus componentes estacionales, el SPF que también comentaba Koldo en su intervención. ¿Podrías matizar un poco entonces qué elementos actúan realmente como actores principales en la eficiencia energética? Iván, perdona que os interrumpa. ¿Podrías dejar de compartir la pantalla para que podamos ver la mesa? Sí. Aquí. Perfecto, perfecto. Sí, a ver, como condicionantes importantes a lo que nos va a marcar la eficiencia en los equipos, pues es principalmente lo que hemos comentado, la temperatura exterior donde vamos a trabajar. No es, tenemos que analizar o tenemos que saber en qué parámetros nos vamos a mover, en qué condiciones meteorológicas nos vamos a mover. Recordar que lo que hemos comentado, que esto no es más que un circuito frigorífico donde vamos a necesitar condensar o evaporar el gas refrigerante y las condiciones exteriores, pues por ejemplo con el tema de humedad, nos puede hacer que entremos muchas veces en desescarches. Esto es una pérdida energética hacia el interior de la vivienda. Entonces, pues hay que analizar grados de humedad, temperaturas exteriores y también a la temperatura a la que vamos, de impulsión a la que vamos a trabajar. No es por esto que una instalación de R290, un equipo de R290 que pueda impulsar el agua a 70-75 grados, no es bueno eficientemente para un suelo radiante donde trabajaremos a temperaturas de 35 grados. No tiene nada que ver. Al revés, volvemos al símil del coche. No tiene que ir con el pedal del acelerador siempre a fondo. Va a poder regular y va a poder optimizar mejor esa energía que consume para cederla al interior. Entonces, temperaturas exteriores e interiores son muy importantes. Elementos emisores en la instalación también son muy importantes a la hora de la eficiencia y luego todo lo que tiene que ver con la instalación, que no voy a avanzar mucho, pero que tiene que, pues, tema de aislamientos, acumulación, poder disponer de depósitos de inercia para mantener una inercia por ejemplo, en trabajos en verano, cuando estamos trabajando en climatización refrescante y tenemos que ponernos a hacer agua caliente sanitaria, pues ese concepto de mantener la energía en el agua es uno de los conceptos principales que ayudarán a la eficiencia y que me permitirán consumir menos electricidad. Muchas gracias. Habéis comentado ya la consideración de la aerotermia como renovable cuando se supera un SPF de 2,5 y ya también has citado el tema de que, aunque en cualquier caso la aerotermia hace un consumo a través de la resistencia eléctrica de electricidad. No sé si nos puedes comentar alguna cosita más de cómo son los consumos eléctricos en estos equipos. Bueno, pues a ver, los consumos eléctricos de estos equipos, como decimos, son considerables en el sentido de que hay que tenerlos en cuenta, sobre todo para la instalación. Una instalación eléctrica donde primero tenemos que ver la instalación, lo que tenemos contratado, la potencia que tenemos contratada en este caso en el domicilio, la vivienda o el edificio que tengamos, y con las protecciones eléctricas de acuerdo al reglamento electrotécnico de baja tensión. Además de hacer todo este cálculo, no quiere decir que vayamos a estar consumiendo siempre el máximo, sino que cuando bueno, tengamos
temperaturas extremas donde sabemos que el equipo pues, pueda estar un poco más ahogado, vamos a necesitar proteger esa instalación y vamos a necesitar quizás ayudas de resistencias eléctricas. Sabéis que en muchos, por no decir que la mayoría de los equipos vienen provistos de resistencias eléctricas que no es más que, acordémonos del típico termo donde calentamos el agua. Esa resistencia eléctrica es la que nos puede llevar a la parte de el engaño de la eficiencia energética de la aerotermia, porque no va a estar considerada en ese COP o en ese dato eficiente. La resistencia eléctrica está claro que es un elemento que tienen los equipos que nos van a ayudar en momentos extremos o en momentos de necesidad por avería, rotura, etcétera, que podamos tener en el circuito frigorífico, pero habrá que tener en cuenta a la hora del dimensionamiento y de la protección eléctrica de los equipos ese consumo de la resistencia eléctrica. Si la vamos a activar, si no la vamos a activar, perfecto, pero la resistencia eléctrica es, vamos a decir, como el soporte o el paraguas de esa instalación que está mal diseñada, que te va a dar el servicio, el usuario va a tener agua caliente, pero cuando reciba la factura de la luz, entonces va a ser cuando pues probablemente diga que esto de la aerotermia no es una energía renovable, sino que es un sacacuartos y hay que pagar aquí un dineral por calentar el agua. Estás comentando los altos coeficientes de eficiencia que tiene la aerotermia, y aunque ya lo habéis comentado. Pero estos altos coeficientes te pueden llevar a pensar que puede existir una instantaneidad en la producción de agua caliente o de agua fría para refrigeración. No, la aerotermia, eso es otro concepto, yo creo que nuevo para todos. No es un sistema que te dé instantaneidad, sobre todo a la producción del agua caliente sanitaria. No vamos a llegar de trabajar un día a las 7 de la tarde y vamos a coger a los niños y venga, vamos a bañarlos y voy a encender la aerotermia que voy a tener agua caliente. Échate a dormir. Vamos a necesitar tiempo porque partimos de la imagen por la que hemos empezado de ese circuito frigorífico donde el compresor va a necesitar hacer su ciclo, evaporación, condensación, transmisión de esa energía hacia el agua que tenemos en el sistema. Si, por ejemplo, para el agua caliente sanitaria no tenemos un depósito de acumulación, donde ya tengamos ahí agua caliente, no vamos a tener instantaneidad. La aerotermia no funciona como ese concepto de instantaneidad que te pueda dar una caldera o incluso un sistema de expansión directa de climatización. La aerotermia es algo que tenemos entre todos que aprender a que tiene que funcionar en el tiempo sin necesidad de apagarlo. Ella misma, con la programación que tiene y con el sistema que tiene, alcanzará sus temperaturas de consigna y a partir de ahí va a ser cuando realmente aplique su eficiencia, cuando realmente los consumos sean prácticamente nulos porque simplemente tiene que mantener ese confort, tiene que mantener esas temperaturas de consigna y ahí es donde el consumo se ve mucho más favorecido para el usuario final. Si la aerotermia estamos todos los días encendiendo, apagando, es que esto me va a consumir mucho, hay un mal concepto de uso. Entonces, por eso que el concepto de la instantaneidad en la aerotermia no funciona, es dejarla a trabajar a largo tiempo y en ese largo tiempo alcanzará sus mejores rendimientos, sus mejores datos de eficiencia. Sí, este aspecto es totalmente clave, que lo tengamos todos en cuenta. Bien, pues volvemos a abrir el turno de consultas, si así lo consideráis. Quien se anime a hacer alguna pregunta a Alberto o a Koldo, pues le acercamos el micro y la lanza. ¿Alguien? ¿Se apunta? ¿No? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Te acercamos el micro? ¿Allí detrás de la columna? Hola, muy buenas. Entonces, yo entiendo que es mejor a la hora de hacer la instalación del tema del suelo, por ejemplo, el suelo radiante, no poner termostatos por zona. Sería mejor regular la temperatura, que la máquina trabajara regulando la temperatura de impulsión que por termostatos o...
A ver, esa es la regulación es un tema fundamental, sobre todo para el confort y el funcionamiento de la aerotermia. Si quieres regular la temperatura ambiente por zonas o por circuitos o demás, puedes poner el tipo de termostato que tú consideres y siempre y cuando a la aerotermia, a lo que es el equipo, le dotes de sus necesidades. Y básicamente sus necesidades es caudales y volumen de agua. Si la instalación funciona contra ese volumen, tiene caudal para mover la energía, para acumular energía, la aerotermia va a estar contenta y le va a dar igual qué temperatura vayas a querer en la sala o si quieres abrir circuitos o cerrar circuitos, porque ella va a tener un volumen de agua para poder trabajar y para poder compartir esa energía que está cogiendo del exterior. Entonces, ese matiz de la regulación final, del control final, eso ya es más lo que quiera el usuario final y también dependiendo de la configuración de la instalación o de la casa. ¿Vale? Pero eso siempre vamos a necesitar para que para que la aerotermia pueda desarrollar bien esa eficiencia, vamos a necesitar un volumen de agua para poder ceder esa energía. Si tenemos un suelo radiante como es ese caso y vamos a ir cerrando, por ejemplo, todos los cabezales, va a llegar un momento en el que el volumen de agua no le llega volumen de agua. Tenemos ahora temperaturas más o menos intermedias, estos periodos de tiempo en los que pues probablemente la mayoría del tiempo los cabezales de suelo radiante estén cerrados. La aerotermia va a trabajar contra el volumen o contra el caudal, el volumen de agua que le vas a dar. Si está toda la instalación cerrada y no tiene, pues en este caso, una inercia, no tiene una aguja, no tiene un pulmón donde poder ir cediendo esa energía, se va a apagar. Cuando quiera volver otra vez a arrancar, va a partir desde una base pues, bastante baja. Entonces, lo importante para la eficiencia de la bomba de calor, en este caso de la aerotermia, es que tenga un medio donde cederle la energía. Vale, perfecto. O sea, que no pare, que esos termostatos no me apaguen nunca la máquina. A ver, no es un sí y un no 100%, ¿sabes? Sí, perfecto. Se puede hacer, si eso es un poco el concepto psicológico de si lo dejo va a estar consumiendo mucho y voy a tener que pagar mucho. Si está bien regulada, si la temperatura está bien conseguida, la instalación, ya no solo la aerotermia, porque aquí, verdad que la aerotermia, el equipo productor tiene mucho peso en todo eso, pero si la instalación también está bien equilibrada en tema de caudales, no va a haber problema por dejarlo abierto y que aquello funcione y que se regule. Si siempre va a estar a 22 grados, ¿quién no quiere estar toda su vida a 22 grados en su casa? Vale, Tenemos una perfecto. pregunta más. Sí, hola. Es en relación a lo mismo. Eh, creo que no sé si he entendido mal, esta última pregunta se ha entendido como producción por instantaneidad, es decir, sin una acumulación. Entonces, cuando hay un suelo radiante, para que la máquina no pare, ¿no sería bueno tener como un acumulador para cuando todos los circuitos están cerrados? Sí, eso es justo eso Es- estaba comentando, que si vas a cerrar todos los circuitos, la máquina no va a tener una recirculación, no va a tener ese caudal. Todas las máquinas necesitan un caudal como nosotros necesitamos la sangre, que nos circule. Y si tenemos un depósito donde acumular la energía, la máquina va a estar mucho más contenta, porque ¿para qué vas a recircular agua si no la puedes ceder a ningún sitio? Si tenemos un depósito, en este caso de inercia, vamos a poder ceder esa energía que yo le cojo al aire y que la transformo gracias a las características del R290, esa energía ya térmica la meto en el agua y la transmito, la acumulo en ese depósito de inercia. Y a partir de ahí, ya sí, por diferencia de temperaturas, pues la máquina se va a ir regulando y te va a ir consumiendo mucho menos. voy a plantear, no sé si voy a decir alguna barbaridad. Entonces, Más de las que digo yo, ¿no? en un equipo de los que estamos hablando y tenemos agua caliente sanitaria y la estamos almacenando a 75 grados centígrados, sea de 180 litros como si es de 120, porque lo vamos a mezclar con agua fría y vamos a estar usando agua caliente sanitaria con una temperatura de confort. Pero parto de la ignorancia de sobre el suelo radiante. Entonces,
yo quiero 22 grados, tengo suelo radiante en casa, pero si el termostato del salón se va a cerrar la electroválvula cuando consiga 22 en el aire, es decir, porque el termostato no lo pones al suelo. Entonces, si en los primeros metros del suelo radiante quizá voy a tener 50 o 60 grados porque estoy cediendo agua a 75. Es decir, hay un acumulador diferente para el suelo radiante y otro para el agua caliente sanitaria para que los primeros metros de ese circuito no estén excesivamente calientes. Sí, a ver, el interacumulador de agua caliente sanitaria es diferente al depósito de inercia que pueda ser para una instalación. El interacumulador de agua caliente sanitaria, lo primero que trabajar a temperaturas tan altas eficiente no es, porque la máquina, como hemos dicho, como es nuestro coche, vamos a ir llevándola siempre con el pedal apretado al máximo. Entonces, para un suelo radiante, por ejemplo, se suelen tratar con temperaturas de unos 35 grados aproximadamente, 35 de impulsión. Lo que haremos será acumular en ese depósito de inercia, que es un depósito, vamos a decirlo, vacío por dentro, donde acumularemos ese agua a esa temperatura para que cuando se me abra un circuito de suelo radiante, pueda enviar ese agua a ese suelo radiante. Como decía, ya no depende, a partir de ahí ya no depende de la aerotermia si esa habitación va a estar bien climatizada o no, dependerá de la instalación, de esa instalación de suelo radiante, si está bien distribuida, si el termostato capta bien la temperatura ambiente y, por consecuencia, pues tenemos un buen confort en esa habitación. Para el agua caliente sanitaria utilizaremos siempre interacumuladores de agua caliente sanitaria. Esos interacumuladores lo que tienen es dentro un serpentín por donde circula el agua que traemos de la aerotermia. Y dentro estará, siempre vendrá agua, pues vamos a decirlo, de la red, que ese es el agua que al final tiene que ir a consumo. Dependiendo de la superficie de intercambio, ese serpentín que tengamos dentro del interacumulador, y perdóname porque yo creo que ya me estoy metiendo, dependiendo de esa superficie que tengamos, cuanto mayor sea esa superficie, mayor capacidad de energía, mayor capacidad de transferencia de energía tengo desde mi aerotermia. Si yo vengo con la aerotermia a temperaturas de, vamos a poner, 55 grados, porque quiero acumular a 45, el agua caliente sanitaria 45 50 para acumular. Luego sí se mezclará y todo. Si vengo con temperaturas de 50 grados, por ejemplo, desde la aerotermia, si el serpentín tiene una superficie muy pequeña, va a ser como una montaña rusa, va a dar 2 vueltas y se va a salir y no va a tener capacidad de ceder la energía. Hemos dicho que lo importante es coger la energía, pasarla al agua y cederla al medio donde vamos a tener. Entonces, por eso que los depósitos que comentaba son diferentes. Para el interacumulador de agua caliente sanitaria se necesita que tenga un serpentín. Cuanto mayor tenga esa superficie, mejor para ceder la energía, más eficiente. Y para el depósito de inercia, para la instalación, pues tendremos otro tipo de depósito que además tendrá que estar preparado, aislado térmicamente, pues si va a trabajar para frío, para calor, porque el aislamiento también cuenta para mantener esa energía. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a terminar aquí este bloque, ¿de acuerdo? Hasta ahora en la jornada hemos hablado de temas conceptuales, de características principales de la aerotermia, y aunque ya han ido surgiendo cuestiones prácticas, en el siguiente bloque lo que vamos a tratar de aterrizar son todos estos principios, pues aterrizarlos en la realidad y hablar de las características principales de la instalación y del mantenimiento de instalaciones. Para ello, pues nos acompaña José Ignacio Hermoso. José Ignacio pertenece al departamento comercial de la delegación centro de Saunier Dual. Así que pues vamos a cargar la presentación, José Ignacio, y nos ponemos a ello. Sí, mientras que nos ponen la diapositiva, lo primero, darle las gracias a Gremia y sobre todo a Tubainsa. Cuando Alfredo me comentó la posibilidad de venir, yo creo que lo más atractivo de hoy era el reto, es no dar una ponencia, no tener diapositivas, sino que vosotros, los profesionales, los instaladores, tuvierais esa posibilidad de interrumpirnos, de levantar la mano y disparar todas las preguntas que tengáis, porque parece que el R290 es algo nuevo, parece que lo acabamos de inventar ahora y que va. O sea, es decir, los fabricantes de referencia llevamos ya bastantes años con máquinas de R290, se llevan instaladas un montón de máquinas de R290. Antes salía la palabra de decir, es que no es un refrigerante. Ojo,
porque eso es un pequeño error de concepto, ¿vale? Es decir, F-gas siempre distingue entre lo que son los refrigerantes naturales de lo que son los refrigerantes sintéticos. Los refrigerantes naturales son los que existen en la naturaleza y el propano es uno de ellos, igual que el amoníaco, igual que el CO2, igual que otra serie de refrigerantes. Entonces, lo interesante, Koldo lo introducía fantásticamente bien, es los refrigerantes naturales tienen todo el recorrido hacia adelante, mientras que los refrigerantes sintéticos F-gas sí les ha dado una fecha de caducidad. Y eso es algo que como profesionales sí que tenéis que tener en cuenta. ¿Vale? Un segundito, que ahora ya sí que funciona el micro. Espera. Segundo. Espera, un segundito, que si no, no se te oye, por favor. Sácame el esquema, por favor. Hola, buenas. Que yo veo una incongruencia entre las máquinas de aerotermia que están limitadas para 2 kilos, 2 kilos y medio como mucho, el monobloc, mientras que tú puedes tener una botella de butano o de propano de 11 kilos y medio. No le veo mucho sentido. Mientras que unas máquinas vienen con todos sus sensores, con todos sus mecanismos de seguridad, una botella de butano que le instala tu perro pichichi, son 11 kilos y medio. Perdón, no le ves el sentido tú, pero ni la mayoría de los que estamos aquí. Es decir, lo que sí tenemos... Y el carnet. No. Lo que Yo tenemos... instalo depósitos de 1000 kilos. Lo que tenemos que tener claro es que tenemos que navegar en el mar que tenemos. Es decir, trabajemos con máquinas B-Block, con R32, tenemos que cumplir RESIF. Ojo, también hay que cumplir RESIF. Con máquinas monoblock de R290 también tenemos que cumplir RESIF, ¿vale? Y dentro del RESIF hay una instrucción que es la IF20. La IF20 lo que nos cuenta, te lo simplifico mucho, pero para que todo el mundo me entienda, al fabricante nos dice, vale, te dejo que hagas máquinas con R290, pero el circuito frigorífico siempre tiene que estar al exterior. Es una manera muy bonita de decir, solamente puedes montar a día de hoy R290 con máquinas monoblock, ¿vale? Y con un matiz muy importante, que salió antes la pregunta también. Vosotros como profesionales, ¿quién puede montar máquinas de R290? ¿Cuál es el requisito primario para poder montar una máquina de R290? A día de hoy simplemente necesitáis vuestro carnet RITE, vuestro certificado de profesionalidad, que yo lo sigo llamando carnet. ¿Por qué? Da igual, si la máquina, el contenido en R290 está en 600 gramos, 1,2 kilos, coincido contigo en que es una cantidad muy pequeña. Pero la clave está en que cuando trabajamos con máquinas monoblock, el profesional no toca el refrigerante. Es decir, el responsable del circuito frigorífico es el fabricante. Mientras que cuando vosotros instaláis máquinas B-Block, tenéis que gestionar el refrigerante, tenéis que tocarlo, tenéis que manipularlo. En una máquina monoblock de R290 no tocáis el circuito frigorífico. Entonces, todas las condiciones de seguridad recaen en el fabricante. Las máquinas de R290 son perfectamente seguras. Es una de las preguntas que nos suelen hacer siempre. Oye, pero esto no. Son máquinas perfectamente seguras. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y es en todas las casas tenemos un circuito frigorífico que es donde metemos las cervezas, ¿vale? La nevera de casa funciona con un isobutano, ¿vale? Y no vemos neveras estallando en ningún sitio. Entonces, es una tecnología perfectamente segura. Y a día de hoy, simplemente con vuestro carnet RITE de profesional de calefacción y refrigeración, es más que suficiente. ¿Vale? Quería hacer ese matiz en la pregunta que hiciste antes. ¿Vale? Por supuesto, tenemos que cumplir RESIF y el RESIF sí marca unas distancias de seguridad. Trabajamos, como bien introducíamos, con un refrigerante que es con una capacidad de combustionar muy alta. No es una 2L como es un R32, sino que es un 3L, ¿vale? Es decir, es más inflamable. Por eso siempre tiene que estar al exterior, ¿vale? Tenemos que mantener unas distancias de 1,5 m, por ejemplo, a un sumidero, tenemos que mantener una distancia de 0,5 a un enchufe. Hay unas distancias mínimas de seguridad, sobre todo a puntos de ignición. Pensar que el R290 es un refrigerante que es más denso que el aire, con lo cual, en caso de que hubiera cualquier tipo de escape, siempre va a ir hacia las partes inferiores, ¿vale?
pero vamos, que es cumplir una tablita pequeñita que tenemos todos los fabricantes en el manual. No es nada complejo, vamos. ¿Vale? Y bueno, hemos entrado en contexto rápido, ¿no? Os he puesto este esquema, es un esquema súper sencillo, ¿vale? Pero yo creo que nos va a ayudar a todos a comprender un poco qué tenemos que tener en cuenta cuando no ataquemos un proyecto de aerotermia en general. Y yo siempre digo lo mismo, cuando tengamos una instalación que esté bien diseñada, bien dimensionada, bien ejecutada y bien mantenida, esa expectativa de ahorro que comentaba el compañero normalmente siempre se va a cumplir, ¿vale? Los problemas de instalación normalmente siempre vienen por pequeños detalles, por pequeños desconocimientos, ¿vale? Y pequeños errores. Pero esos errores cuestan dinero, ¿no? Entonces, como comentábamos al principio, movemos agua. Estamos hablando de un circuito primario de calefacción, ¿vale? Cuando movemos agua, tenemos que ponernos un poco el cerebro en modo hidráulica, ¿vale? Cuando hablemos de hidráulica, siempre tenemos que pensar en lo mismo, caudal. Tenemos que mover caudal. Si visualizáis la fórmula clásica de caudal es igual a potencia dividido por salto térmico, si ese salto térmico lo consideráis constante, rápidamente vais a entender que si movemos caudal, somos capaces de ceder energía. Si no movemos caudal, no vamos a ser capaces de poder ceder esa energía, ¿vale? ¿Qué es imprescindible para mover caudal? Tenemos que tener en cuenta qué material vamos a usar de tubería, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta qué diámetro vamos a usar en tubería y tenemos que tener en cuenta qué pérdida de carga vamos a tener en esa conducción, ¿vale? Como Alfredo siempre me dice, hay que mojarse. Y hoy estamos aquí para mojarnos, ¿vale? Entonces, para que os lleváis un poco números, cuando trabajemos de potencias pequeñas, 4, 6, 8 kilovatios, mi recomendación siempre es que uséis tuberías de mínimo diámetro 32, ¿vale? Cuando utilicéis potencias de 10, 12, 15 kilovatios, os recomiendo que utilicéis ya diámetro 40, ¿vale? Cuando vayáis al manual de cualquier fabricante, una de las características de las máquinas monoblock es que, como veis en el esquema, la bomba circuladora viene dentro de la máquina. Pero la bomba circuladora no es capaz de hacer de todo, no hace magia. Tenemos que ir a ver qué curva tiene esa circuladora, ¿vale? Qué caudal es capaz de mover y qué pérdida de carga es capaz de vencer, ¿vale? Con eso tenemos que decidir qué diámetro tenemos que poner, ¿vale? Y cuando habla de materiales, alguna mueca ya he visto en alguno de vosotros. Ojo, hablo de diámetros interiores, ¿vale? Ojo, porque sabemos que hay piezas, hay codos, el paso de agua es muy pequeño, ¿vale? Os pongo un ejemplo muy habitual cuando estoy pateando puestas en marcha, me lo encuentro, ¿no? Si se monta una máquina, imaginaros, de 15 kilovatios y esa bomba circuladora tiene que mover en torno a los 2000 litros hora, ¿vale? Para que tengáis números muy redondos. Y yo me encuentro una instalación hecha en diámetro 25. ¿Qué pasa? Que no vamos a poder mover esos 2000 litros hora. Seguramente moveremos 1200, 1300. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nuestra máquina que nos creemos que iba a entregar 15 kilovatios, no va a entregar 15 kilovatios. Va a entregar 10, va a entregar 12. ¿Me entiendes un poco lo que os quiero transmitir? Entonces, todos estos temas de hidráulica que parece una obviedad, ¿no? Pues siempre digo lo mismo. Ojo, no nos confiemos. Siempre chequear diámetros adecuados, pérdidas de carga necesarias, ¿vale? Como cualquier instalación de calefacción en cualquier primario, no se nos puede olvidar que necesitamos un vaso de expansión, ¿vale? No se nos puede olvidar que necesitaremos una válvula de seguridad de 3 bares, ¿vale? No se nos puede olvidar que hay que meter un punto de llenado, ¿vale? Y no reáis, no vale reírse, ni os imagináis la cantidad de, ¿verdad?, de puestas en marcha donde, ahí va, se me ha olvidado el grupo de llenado. No, no, es que hay que llenarlo, es un primario, ¿vale? Su purgador, es decir, es un circuito de agua, un circuito de calefacción, ¿vale? Si seguimos un poco hacia la derecha, veis esa válvula de 3 vías. Esa válvula de 3 vías lo que va a hacer siempre es una válvula diversificadora. Es decir, en función del control, cuando tengamos una demanda de agua caliente sanitaria, me va a mandar el caudal de la máquina hacia el serpentín del interacumulador, ¿vale? Cuando la máquina haya acabado de preparar agua caliente sanitaria, esa válvula se vuelve a posicionar en modo calefacción para que ese agua caliente que estamos sacando de la máquina de aerotermia nos vaya, en este caso,
hacia el depósito de inercia, ¿vale? Hay un elemento que no quiero que se me olvide, el filtro, ¿vale? Siempre, como veis ahí en el esquema, hay dibujado un filtro de malla normal y corriente para proteger los los intercambiadores de placas de las máquinas, ¿vale? Es un elemento siempre, siempre, siempre recomendable porque la vida al intercambiador se la vais a dar con ese filtro, ¿vale? Mis compañeros ya me han introducido parte del discurso de inercia sí, inercia no. Antes comentábamos, ¿no? Yo creo que el diálogo no está ahí, no está en decir inercia sí o inercia no, ¿no? Yo creo que la clave está en entender por qué. ¿Por qué? Y la inercia tiene dos funciones. La primera es garantizar un volumen mínimo de agua para desescarchar. ¿Qué quiere decir esto? Entiendo que todos más o menos tenéis claro lo que es un desescarche, ¿no? Las máquinas de aire acondicionado de casa desescarchan, el aparato de aire acondicionado del coche desescarcha. ¿De dónde sale esa energía para desescarchar? Si tenemos un tanque de inercia con el volumen suficiente para poder tener energía acumulada para desescarchar, en el momento del desescarche, dentro de la máquina hay una válvula de 4 vías que lo único que hace es invertir el ciclo, ¿vale? Entonces, en ese momento del desescarche lo que vamos a hacer es extraer la energía de la casa, por así decirlo, de la inercia, y desescarchar con esa energía, ¿vale? Una vez que ya hayamos desescarchado, esa válvula vuelve a actuar, volvemos a invertir el ciclo, ¿vale? Y volvemos a trabajar en modo calefacción. ¿Qué pasa si no tenemos un tanque de inercia? ¿Qué pasa si no tenemos volumen de agua? Que ese desescarche, tradicionalmente, hace 10, 15 años, cuando salieron las primeras máquinas de aerotermia, todas desescarchaban con una resistencia eléctrica. Hoy día, Alberto lo ha explicado, fantástico, el trabajar con resistencias no tiene mucha lógica cuando estamos hablando siempre de sistemas renovables, ¿vale? Entonces, la primera función de la inercia, tener volumen de agua para desescarchar. Pero tenemos la otra y para mí más importante, que es garantizar los caudales mínimos de recirculación. Es decir, cuando vais a las tablas del fabricante vais a tener siempre que la máquina de aerotermia da una potencia máxima y una potencia mínima. Y esto es un concepto que también quería aclarar con vosotros, porque muchas veces cuando habláis con nosotros por teléfono, oye, que he visto una máquina de 15 kilovatios. Ojo, la máquina de 15 kilovatios a veces da 15, a veces da 18 y a veces da 13. Depende de la temperatura exterior y de la temperatura del agua, de la temperatura que tengamos interior. Ojo, pero aun siguiendo con ese ejemplo de que la 15 de 15, el tema es que eso no deja de ser potencia máxima. Tenemos que ver cuál es la potencia mínima. Y para poder entregar esa potencia mínima tenemos que garantizar ese caudal de recirculación. Con lo cual, siempre os animo a que si tenéis dudas, consultéis al fabricante y os daremos la recomendación de volumen útil que tenéis que montar en una inercia dependiendo de la potencia de máquina y dependiendo del tipo de instalación, ¿vale? Como comentaba antes el compañero, no deja de ser un pulmón. Y hay muchas instalaciones donde a mí me puede interesar el tener un pulmón de energía, el de tener un pulmón, sobre todo cuando trabajemos en clima, ¿vale? Porque en el tiempo, y Alberto lo ha explicado perfecto, cuando la máquina esté trabajando en agua caliente sanitaria, si nosotros estamos trabajando en un suelo refrescante, quizá no se nos note tanto porque estamos trabajando con un sistema inercial, ¿vale? Pero si estamos trabajando con un sistema de fan coil y la máquina deja de producirme agua a 7 grados, enseguida voy a notar que dejo de tener frío. Entonces, si en esa instalación de fan coil no he tenido esa precaución de calcular bien esa inercia, seguramente voy a tener una queja, ¿vale? Entonces, siempre os digo lo mismo, apoyaros en el fabricante a la hora de dimensionamiento, ¿vale? Aguas arriba de la inercia, os he pintado simplemente un circuito de secundario, en este caso es un suelo, ¿vale? Y veis que es una de las preguntas que ha surgido antes. Hay una válvula mezcladora, es decir, al suelo, normalmente, como han explicado los compañeros, más de 35, 37, 40 grados como mucho no se le suele meter. ¿Hay veces que la máquina puede trabajar a más temperatura? Sí, ¿vale? Pero siempre vamos a necesitar esa mezcladora para garantizar la temperatura suficiente en el suelo, ¿vale? Pensar que tuviéramos dos circuitos y estuviéramos trabajando a la vez con fan coil o con suelo.
Al suelo le podremos meter 35 grados, pero seguramente al fan coil necesitemos meterle 45-50. ¿Vale? Venga, más cosas. Preguntas que han salido. Y quedaros con ese concepto, que el caudal es energía. La máquina, es otra de las preguntas que salieron con el tema de los termostatos, si monto termostatos, no monto termostatos, ¿cómo funciona esto, ¿no? Es decir, el control de aerotermia tiene que ser lo suficientemente versátil para que vosotros tengáis opciones, no una, ni dos, ni tres, a la hora de poder regular la vivienda, ¿vale? Pensad que estamos regulando la parte de secundario, ¿vale? La recomendación siempre es que la regulación de la temperatura de primario la dejéis que la haga la máquina. Es decir, aquí el error más habitual, y no sé si coincidís conmigo, es que el usuario llega y fija la temperatura de impulsión de la máquina, ¿vale? Y eso es un error de concepto, porque al final lo que estamos haciendo es que la máquina esté arrancando, parando, arrancando, parando, arrancando, parando, porque funciona como una caldera, ¿vale? Lo ideal es dejar al control, que se encargue de impulsar a la temperatura que sea necesaria. Y habrá veces que impulsa a 75, habrá veces que impulsa a 60 y habrá veces que impulsa a 50. No pasa nada. Porque al final lo que tenemos es un control de secundario, un control en el salón, un control dentro de la vivienda, que lo que nos va a decir es, ¿estamos a gustito? Sí. Y eso es lo que tenemos que buscar. Ese sería el objetivo. ¿Vale? Hablando de instalaciones, ya me han introducido perfectamente la parte de la capacidad de hibridación. Entonces, a mí una de las ventajas más bestias a la hora de trabajar con máquinas compactas, trabajar con máquinas de R290, es que tenéis la capacidad no solamente de hacer instalaciones individuales, os permite hacer también instalaciones colectivas. Permite hacer cascadas de 2, de 3, de las máquinas que sean. Podéis hibridar con caldera actual, ¿vale? Con caldera existente, da igual el combustible de esa caldera. Incluso cuando trabajéis en instalaciones colectivas, pues vais a tener seguramente un sistema de calderas para dar servicio a la calefacción, pero podéis hibridar con un sistema de aerotermia que se encargue de la producción de agua caliente sanitaria, ¿vale? Si habéis leído, pues todo la nueva F-gas, el nuevo EPBD, un poco lo que nos está llegando es eso, ¿no? La capacidad de hibridar la aerotermia con sistemas existentes, ¿vale? Y otra de las preguntas que habéis lanzado ya antes, ¿no? Es un poco el tema del emisor, ¿no? Y esto es algo que también me gustaría comentar y desmitificar. Y es que las máquinas de R290 no son solo máquinas de alta temperatura. Hay muchas veces que me encuentro, no, la del R290 no, pero aquí no porque es un suelo radiante. Ojo, a día de hoy, cualquier máquina de R290 monoblock suele ser bastante más eficiente que una máquina partida, ¿vale? Y como os decía, como bien explicaba Alberto antes, cuando trabajemos a temperaturas de suelo, lo que estamos haciendo al final es que ese rendimiento, ese COP, ese scope estacional, lo estemos disparando. Cuanto más baja sea la temperatura de impulsión, lo que estamos haciendo es que la máquina sea más eficiente. Por eso no quiero siempre 70 grados en el radiador, porque habrá momentos del día, habrá momentos de la semana, durante en el radiador, con que esté a 50 grados es suficiente. Entonces, sí es algo que os quería comentar. El R290, máquinas monoblock con radiadores, fantásticas, ¿vale? Radiadores no solo de aluminio, también radiadores de fundición, ¿vale? Pero pues, van a trabajar fantásticamente bien con fan coils, van a trabajar perfectamente bien con suelo radiante. Es decir, lo que os permite es muchísima versatilidad a la hora de poder trabajar con cualquier tipo de emisor. Y súper importante, estábamos hablando antes de instalaciones colectivas. Son máquinas perfectas para poder trabajar para producción de agua caliente sanitaria, que sabéis que por RITE tenemos que estar siempre por encima de los 60 grados, con lo cual es un equipo fantástico para poder hibridar con ese sistema de calderas centralizadas. ¿Vale? Y poco más. He hablado también de la parte de mantenimiento, ¿verdad? De la parte de, oye, ¿qué pasa con el R290? ¿Qué carnet necesito? Como os decía, con vuestro carnet RIT es más que suficiente para instalar, ¿vale? Si el circuito frigorífico viene dentro de la máquina y las responsabilidades del fabricante, efectivamente, si queréis manipularlo, tendréis que certificaros, ¿vale? Pero es algo que a día de hoy no es obligatorio. Entonces, una de las preguntas que me hacen siempre es, oye, ¿qué mantenimiento lleva una instalación de aerotermia? ¿Qué mantenimiento lleva una instalación de R290?
Y yo siempre digo lo mismo, no deja de ser una máquina. Y una máquina bien mantenida y bien cuidada tiene una vida útil muy larga, ¿vale? Si a la máquina no le hacemos ni caso, la dejamos ahí en el jardín muerta de risa, pues seguramente con el paso de los años, pues dará guerra, ¿no? Una máquina de agua, para mí una de las grandes ventajas es que las incidencias suelen ser muy sencillas. Es decir, la clásica incidencia, ¿no? El clásico aviso que alguien puede recibir en el teléfono de, oye, a mi máquina le pasa algo, es simplemente que el filtro se está ensuciando. ¿Vale? Cuando el filtro se ensucia, vas viendo que la presión del circuito primario va bajando. Entonces es un síntoma muy, muy, muy evidente de que tenemos un problema de filtro sucio. ¿Vale? Y bueno, pues hasta aquí quería un poco comentaros. Sobre el tema de los filtros, una de las cosas que me preguntáis siempre es el tema de monto filtro o monto defangador. ¿Vale? Porque todos como profesionales tenemos que tener claro que prácticamente el 85% de las instalaciones que hacemos es rehabilitación. Son instalaciones existentes. ¿Vale? No todo es obra nueva donde todo es maravilloso y podemos poner lo que queramos. La mayoría de las instalaciones que nos encontramos son instalaciones existentes y la mayoría son de radiadores. Entonces, cuando os encontréis, sobre todo instalaciones antiguas, donde veáis que la instalación de radiadores pues pueda tener mucho hierro en suspensión, que tenga suciedad, que sea un suelo radiante de hace 15, 20 años donde los tubos no tenían barrera de oxígeno y todos sabemos que el oxígeno es vida. Siempre que haya vida se crea un lodo, se crea una baba y todo eso es enemigo de la máquina de aerotermia. Entonces lo que tenemos que hacer siempre es proteger la máquina de aerotermia. ¿Dónde pondría el defangador? Lo pondría siempre en la parte del retorno que entra la inercia, porque lo que no quiero es que toda esa porquería me entre en la inercia. No quiero que la inercia sea un cubo de basura. Quiero mantenerlo limpio. Pero aún así, aunque pongáis defangador, nuestra recomendación siempre es que mantengáis ese filtro de malla para que cualquier porquería que haya en el circuito nunca entre en un intercambiador de placas, porque una limpieza de un intercambiador de placas es una avería muy costosa. Y bueno, hasta aquí. Espero haberme mojado como me esperas. Y os animo eso a disparar. Cualquier pregunta que tengáis, pues que la... Te acercamos el micro otra vez, perdona. Perdona, Acércate Iván, ¿podéis quitar la pantalla compartida para Sí, veros? gracias, Ana. Sí, una preguntilla con los defangadores. Hay unos que vienen con un imán, mientras que el suelo radiante, el 99% de la instalación es plástico. ¿Eso tiene sentido o poner un defangador bueno de verdad? Joder, te haces una pregunta y yo siempre te voy a decir el bueno de verdad. Pero te voy a explicar el por qué. Los magnéticos. Y es algo que no tiene tanta relación como el suelo. Yo tengo 50 años y yo me he tirado 20 años de bombero, mirando esto desde el punto de vista del fabricante de bombas. ¿Vale? Las bombas circuladoras que existen hoy día, todas son bombas de imán permanente. ¿Vale? Quiere decir que las distancias que hay entre los rotor y los estatos son muy pequeñas, ¿vale? Y ese imán permanente hace que cualquier brizna o escama de hierro se te va a incrustar en la bomba. ¿Eso qué va a hacer? Que seguramente se te bloquee. Entonces, ese defangador con retenedor magnético, lo que te va a ayudar es que si hay algo flotando en el sistema, se te quede en el imán y es una manera de proteger la bomba. ¿Vale? No, esa es la razón de los retenedores magnéticos. ¿Vale? Coincido contigo. La mayoría de lo que nos vamos a encontrar en la instalación es plástico, sí, pero siempre va a haber elementos metálicos. ¿Vale? Es para proteger la bomba circuladora. Porque, como te decía, son de imán permanente, entonces tienes un imán en la instalación. Entonces, siempre cualquier brizna se te va a quedar en la bomba y tú lo que no quieres es que se te quede la bomba. Por eso, la recomendación es, si pones el defangador, no lo pongas en el primario, porque entonces ya tienes peligro de que se te haya pegado la bomba. Ponlo en el secundario, justo si me ponéis el esquema, en el retorno de la instalación antes de volver a la inercia, y así es una muy buena manera de que la inercia no se convierta en un cubo de basura. Entenderme la palabra, y lo digo con cariño, del cubo de basura, porque cuando hacemos mantenimientos de instalaciones y abres una inercia, resulta que casi tienes que sacar allí el lodo con pala, ¿vale? Entonces, todo eso lo que no queremos es que nos entre dentro de aquí.
Alberto, Coldo, los micros ya están abiertos para todos, así que si cualquier cosa queréis complementar, por supuesto, directamente abrís los micros. ¿Alguien más se anima a hacer alguna consulta? Por aquí, a la izquierda. Buenas, otra vez. A la hora de hacer instalaciones en cascada con máquinas de R200, a la hora de hacer instalaciones en cascada, si se llega el caso o hubiera que hacerlas por tema de potencia, al ser 290, ¿hay alguna limitación en tema de potencias a la hora de instalar estas máquinas? ¿Cuál, cuál sería la potencia máxima? Vamos, si hay alguna diferencia con el R32. No tienes una limitación en potencia por lo que hablábamos al principio. Lo que te marca la IF20 de Resif es que la máquina exterior tiene que estar al exterior. Entonces, siempre y cuando la máquina exterior esté al exterior, y esto que te digo no es una obviedad, pero me estáis entendiendo, ¿vale? No tienes esa limitación. O sea, puedes tener una cascada de 2, de 3, de 5, de 20, ¿vale? No es un problema de cantidad, ¿vale? Aquí el problema viene cuando se quieren poner máquinas exteriores en interior, que entonces sí existe un requisito máximo de carga de R290 en interior. Pensar, y esto lo recalco, la cantidad de kilos que lleva de refrigerante una máquina de R290 a día de hoy, unas 6-8 kilovatios, que eso es una máquina muy habitual, puede llevar unos 600 gramos, ¿vale? Cuando tú me hablabas antes de la botella, yo que acabo de hacer 50, yo me acuerdo cuando veía los 30 años de Tubain, yo me acuerdo de ser yo un crío y ir a Tubain y veía el R12 ranchera y la bombona esta azul de camping gas dando golpes en el maletero y no pasaba nada. Una 15 kilovatios tiene un kilo con dos de R290. Es decir, los riesgos que estamos hablando hoy, a día de hoy, son ínfimos, pero tenemos que cumplir RESIF. Todos sabemos que F-Gas ha salido una nueva F-Gas, seguramente venga después una renovación del RESIF y esperamos que el RESIF pues, sea un poco más laxo con las máquinas que tienen esta cantidad de refrigerante tan pequeña. Una paradoja, ¿eh? Para que veáis lo contradictorio que es esto. Cualquiera de los que estamos aquí vamos a comprar una bombona de R90 y no la venden. Si queremos comprar una R32, tenemos que presentar nuestra certificación como manipuladores. O sea, es curioso. Y luego a la hora del mantenimiento nos están pidiendo niveles muy por encima de lo que sería para manipular R32 o otro tipo de gas. Eso es así. Yo creo que cambiará. Cambiará porque lo lógico es que cambie. En su día ya cambió el R32 y yo creo que en el R290, yo creo que los pesos en los que se exige los carnés para la manipulación, yo creo que tienen que cambiar y creo que cambiarán. Y bueno, lo mismo que otras cosas como el 2,5 que he comentado antes, porque también los factores de paso que ahora mismo se están aplicando a la electricidad no son reales, son factores de paso de cuando se hacía la electricidad con centrales térmicas de carbón. O sea, hoy lo leéis, hoy la energía eléctrica se genera con renovables básicamente, entonces eso afectará al 2,5, será menos. Todo esto yo creo que con el tiempo, claro, las tecnologías van por delante de las normativas normalmente. Bueno, hay unas políticas energéticas que sí que marcan dónde tienen que ir las tecnologías y luego hay normativas y directivas que normalmente van un poquito por detrás, porque hay que cambiarlas, claro. Efectivamente, es decir, colgado en el clavo, lo suscribo 100%. Salía antes la pregunta de, ¿veremos las máquinas partidas en R290? Claro que las vamos a ver, pero ¿Cuándo las vamos a desarrollar los fabricantes? Pues lógicamente cuando haya un foro a nivel de legalización y a nivel de normativa que lo permitan. Y cuando salgan tendrán que ser igualmente máquinas seguras, tendrán que llevar sus elementos de seguridad para que lógicamente sean máquinas seguras. Lo que sí y he empezado mi intervención por ahí, las máquinas de R290 son máquinas súper seguras, perfectamente seguras y con la tranquilidad de que vosotros como profesionales no vais a tener la necesidad de tener que manipular en ningún momento el refrigerante. Esto Alfredo siempre me dice lo mismo. Dice, no, esto te lo curras tú, que para eso eres el fabricante. Y tiene razón, y tiene razón. Es decir, cuando haya cualquier incidencia con el circuito de refrigerante, está el fabricante, está su servicio técnico y tendrá su postventa. Pero no es algo que vosotros tengáis que manipular.
Con lo cual, esa necesidad de teneros que certificar como nivel 2 con R290 no es necesario. ¿Vale? Eso no quiere decir que las bombas no haya que mantenerlas, ¿eh? Siempre las máquinas hay que cuidarlas. Muy bien. ¿Alguna consulta más? ¿Algún comentario? Quería hacer, Sí. perdonad, quería Sí. hacer la última pregunta. Para garantizar los caudales en el circuito, en el primario del ACS, al no tener depósito de inercia, o sea, no suelen dar problemas, pero ¿cómo podemos hacer que cumplan esos caudales sin, Sin inercia. sin inercia? O sea, nos tenemos- quieres llevar al límite. Correcto. No, insisto, no es un diálogo de inercia sin inercia, no. O sea, la inercia, cualquier fabricante de aerotermia, la aerotermia en sí necesita volumen de agua. Cualquiera. Da igual el color, da igual el logo. Una máquina de aerotermia necesita volumen de agua. En la medida que la hagamos trabajar con menos volumen de agua, lo que estamos haciendo es hacerla trabajar en peores condiciones. O sea, Entonces, si tienes alguna instalación concreta, que seguro que la tienes en la cabeza, por eso me lo estás preguntando, sí. donde no tengas un problema de espacio, no puedas ir a una inercia grande, tenemos que mirar qué opciones tienes, incluso a nivel de regulación, ¿vale? Para poder garantizar que sí tienes ese volumen de agua y sobre todo que puedes tener ese caudal mínimo, ¿vale? Es uno de los problemas más frecuentes que nos encontramos, ¿vale? Cuando las máquinas empiezan a modular y empiezan a pararse porque están dando fallo de caudal. Fallo de caudal, normalmente siempre van a dar fallo de caudal por dos razones. O el filtro está tupido, o realmente está trabajando en unas condiciones donde no es capaz de mover ese caudal mínimo y entonces la máquina se autoprotege. No, la máquina se me ha parado. No, no, la máquina se está autoprotegiendo. ¿Vale? Es un tema. Entonces, si te parece en el postpartido, pues vemos ese caso. Pero mi recomendación siempre es, más que deciros inercia sí, ¿vale? Que yo si hubiera camisetas de inercia sí, yo me compraba una. Volumen de agua sí, y calculamos ese caudal mínimo de recirculación que tenemos que tener en cuenta. ¿Vale? De manera, la pregunta me parece buena porque no hemos comentado aquí, pero los acumuladores para aerotermia son acumuladores específicos dimensionados con un intercambiador para trabajar con un incremento a baja temperatura y normalmente con una superficie de intercambio bastante mayor que un acumulador o un interacumulador convencional. Es cierto, las pérdidas de carga son más importantes, pero también los dimensionamientos de los circuladores de las máquinas de aerotermia, si os fijáis en en las curvas, están calculados para que el caudal sea suficiente. O sea, si respetamos, como hemos dicho antes, los diámetros de tubería, es bastante difícil que con un acumulador diseñado para aerotermia, para esa máquina de aerotermia, tengas problemas de caudal. Los diámetros de tubería son lo importante. Sí, sí, yo lo decía más que nada, pero el esquema que hemos visto antes, que teníamos el depósito de Sí. inercia, lo teníamos para calefacción, pero sí que teníamos la válvula de torrevillas en el primario para el ACS, con lo cual pues no hay una inercia para ese ACS. Es que la inercia además te resuelve otros problemas que Sí, se han comentado aquí. claro. O sea, la inercia te resuelve un problema, o sea, la aerotermia no sufre con las particularidades de la instalación. La aerotermia no sufre porque se hayan cerrado dos circuitos por sus electroválvulas o tres o uno. La aerotermia sigue trabajando contra el depósito de inercia, que eso es lo importante, que eso es lo que se ha comentado. Pero bueno, el agua caliente sanitaria es un tratamiento un poco diferente, pero porque el acumulador es específico para ello también. Vale, perfecto. Simplemente un apunte. Si tú vas a tener una bomba de calor que la vas a dedicar solo para agua caliente sanitaria, en ese caso lo que estamos comentando es la parte de la inercia, del depósito de inercia es lo que te va a dar el respaldo frente a una instalación de climatización. Pero frente a una instalación de agua caliente sanitaria, habitualmente de la unidad exterior al depósito de agua caliente sanitaria no habrá mucha distancia. Entonces, la bomba circuladora que tú tienes en la aerotermia te servirá, habrá que mirarlo de todas formas, pero te servirá para vencer esa pérdida de carga para llegar al depósito de agua caliente sanitaria. A partir del depósito de agua caliente sanitaria, si tenemos un edificio en altura, si tenemos una instalación, otra configuración, eso ya es secundario, es en la instalación secundaria. A lo mejor hay que meter un pequeño grupo de bombeo o eso hay que analizarlo. Sí, siempre hay que disponer del vaso de expansión que ha comentado también el compañero. El vaso de expansión te permite tener
presión asegurada en el sistema para que cuando abras un grifo salga el agua de ese depósito de agua caliente sanitaria. ¿Vale? Pero si es esa la configuración que decías, lo que venía en el esquema, efectivamente la inercia no está para dar respaldo al agua caliente sanitaria, sino para dar respaldo de volumen a la instalación. Vale, perfecto. Vale. Me has leído la mente, yo iba a poner el mismo ejemplo. Pues parece que todas las instalaciones tienen que ir con inercia y hay veces que no. ¿Vale? En producción centralizada de agua caliente sanitaria, justo lo que comentaba Alberto, en instalación centralizada hay veces que para 12 viviendas, por ejemplo, simplemente necesitas una máquina de 15 kilovatios trabajando contra el interacumulador. Pero, por eso están las calculadoras, hay que garantizar que tenemos el caudal suficiente, que tenemos la superficie de intercambio suficiente. Entonces, siempre y cuando los parámetros estén dentro de lo que tienen que estar, no es necesario. Pero contar no, insisto, y no quiero ser pesado, no penséis en inercia sí, en inercia no. Pensar en eso. Es un pulmón, es un tanque de energía que me puede llegar a interesar. Hoy no hemos hablado de fotovoltaica, pero imaginaros que tenemos una instalación de fotovoltaica donde tenemos excedente y me puede llegar a interesar tener la máquina funcionando, ¿vale? Podemos utilizar la vivienda como pila, ¿vale? Podemos acumular energía dentro. Entonces, garanticemos siempre eso. Volumen de agua para desescarchar, caudal mínimo. Vale, tenemos una última pregunta ahí al fondo antes de cerrar. En una vivienda unifamiliar y que sin ningún tipo de preinstalación, es decir, ni suelo radiante ni radiadores. Por ejemplo, yo estoy pensando en mi zona, que es Almería, ¿vale? Y no suele haber ni una cosa ni la otra, pero hace mucho calor y muchos meses del año. Entonces, este tipo de máquinas monoblock mm, sería aconsejable. ¿Cómo se le podría convencer al cliente de que la monte? Aún así, hay 15 días al año que hace frío y que, como hemos dicho antes, a todos nos gusta vivir a 22 grados, si fuera posible. Entonces, no vamos no vamos a renunciar a la calefacción cuando sea necesaria, pero lógicamente tiene unas necesidades de generación de frío. Vamos. Bueno, pues te contesto yo. Me has dicho Almería, y me han dado ganas de irme contigo. Efectivamente, todos dan el clavo. Tenemos que garantizar el confort. Y el confort pueden ser 15 días de calefacción o 3 semanas o una semana, pero tenemos que garantizar ese confort. Para mí es interesante que penséis y que tengáis súper claro que el rendimiento tanto en COP como en SCOP de un equipo de aerotermia siempre va a ser mayor que el de una bomba de calor de expansión directa. ¿Vale? Lo único que tenemos que ver en tu zona es muy importante que cuando hagamos ese cálculo para esa instalación de fan coil, y ese fan coil te va a dar tanto calefacción como frío, tenemos dos parámetros, la parte de temperatura y la parte de humedad. Y tenemos que tener también cuidado con la capacidad de deshumectación que vayamos a tener con ese fan coil. Pero bien calculado, no tienes absolutamente ningún problema. Lo que sí te puedo dar el dato, y entiendo que mis compañeros estarán en la misma situación que nosotros, ese punto de inflexión ya se cruzó. Es decir, a día de hoy ya se están vendiendo más máquinas monoblock que máquinas partidas. Y eso es por algo. No es solamente por el empujón que nos da a nivel de reglamentación, pero también a nivel de mercado, por un tema de eficiencia. Y entiendo, es que desconozco totalmente el tema de las monoblock porque implican un fan coil. Entonces, en todos los casos sería por conductos, ¿no? Central, no sería uno en cada No, habitación. puedes utilizar. O hay fan coil tipo Sí, split. tienes fancoil hoy por hoy y tienes fancoil tipo murales con la misma estética que tiene un aparato de aire acondicionado. Tienes fancoil de techo para encastrar, para montar con conductos. Tienes el clásico de toda la vida de suelo-techo. Es decir, a nivel de tecnología tienes más versatilidad, yo creo que nunca, ¿no? Con lo cual yo creo que es adaptarla un poco a simplemente a tu proyecto, pero tienes toda la versatilidad del mundo. Vale, muchas gracias.
Bien, pues vamos a pasar a las conclusiones de la jornada. Muchas gracias por vuestras preguntas, que al final son las que hacen más interesante una jornada, que haya un poco de coloquio e intercambio de opiniones. Gracias a Koldo, Alberto, a José Ignacio por vuestras aportaciones y vuestra experiencia en el sector, que estoy convencido de que él servirá a los asistentes para su labor profesional. Y Alfredo, si te parece, pues antes de proceder al cóctel, podemos sacar algunas conclusiones que consideres de interés y cerrar la jornada. Pues bueno, al final la conclusión es sencilla, ¿no? El R290 representa una evolución tecnológica ahora mismo. También es un comercio con sostenibilidad y cuida el ambiente. Pues no sé qué más os puedo decir. Su eficiencia energética pues, es muy versátil y al final de todo esto es lo que tenemos que ser responsables con la climatización. Y bueno, poco más. Mis compañeros lo han dejado todo súper claro. Yo creo que el R290 es el futuro. Si os apuntáis con nosotros, aquí nos tenéis. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Hasta la próxima y buena tarde. Y ahora podemos pasar al cóctel.